El día de hoy, martes 20 de mayo del 2014, desde Montevideo, Uruguay, yo, Bernardo Rosselli, voy a ser su anfitrión. Gracias a la red UCI, Sociedad de Información de Antel, que abarca 228 centros de todo el Uruguay, y al portal de Bienestar Universitario de la UDELAR, y a la Federación Uruguaya de Ajedrez, acercaremos a todos ustedes hasta fines de octubre del 2014 el ajedrez desde dos ópticas. Perdón. El día de hoy me toca sustituir a Esteban en la clase número 2 de Enseñando a Enseñar, que está dirigida fundamentalmente a los docentes, padres, abuelos y a todos aquellos que quieran guiar en los primeros pasos del ajedrez a los nuevos ajedrecistas. La clase del día de hoy la hemos denominado, la clase número 2, Ajedrez a Demanda. Entonces ya nos vamos a empezar a meter en el tema. Yo me he dado clases de ajedrez durante muchos años a niños y a colegios, y también ayer escuchaba la historia de Esteban. Bueno, lo mío un poco empezó a los 10 años, donde empecé a mover las piezas de ajedrez. Hay muchas maneras de enseñar cómo se juega el ajedrez, y fundamentalmente uno lo que tiene que hacer cuando enseña ajedrez tiene que captar la atención del público, tiene que despertar lo que se llama la curiosidad, ¿no? Si nosotros logramos eso, entonces vamos a ser buenos docentes. Y la atención no se capta diciendo, a ver, vengan, atiendan acá, presten oídos y presten y mírenme. La atención se capta. Hoy está muy oscura la imagen, veo que no tengo buena luz. En un momento se veía mejor y ahora veo que está bastante oscurito. Lo que quería comentarle es que uno tiene que captar la atención. Yo creo que hay un criterio interesante que uno tiene que hacer cuando inicia una clase, y es, por ejemplo, decir: buenas tardes, ¿quién sabe jugar al ajedrez? ¿Quién no sabe jugar al ajedrez? Uno tiene que hacer un relevamiento, y después deberíamos proceder fundamentalmente a saber y tratar de captar el grado de interés del niño o de la persona que quiere estudiar. En este caso vamos a hablar de niños y jóvenes, fundamentalmente porque nosotros queremos guiarlos por el mundo del ajedrez. Entonces, lo primero que uno le preguntaría, como me enseñó Mario Dávila ya en 33, es: ¿qué pieza les gustaría que yo les enseñara a mover? Entonces, la pieza que más atrae fundamentalmente es el caballo. Entonces, captar la atención de los chicos con el tema del movimiento del caballo es uno de los trucos. Hay varios manuales que dicen que primero, en vez de caballo, lo primero que habría que enseñar son las torres. He escuchado también en otros lados que dice que mejor es enseñar el rey. Pero yo considero que lo mejor para enseñar es el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez que nosotros deberíamos contarle que tiene casillas que están distribuidas a lo largo de esta manera, que vamos a encontrar que son las líneas rojas, son columnas. Después voy a dibujar líneas azules que van a ser las filas, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así sucesivamente, para tener una descripción de qué es exactamente el tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Además, deberíamos también comentar un poquitito el tema de las diagonales y de cuántas diagonales presenta el tablero y de qué color también. Ahora voy a pintar un poco de amarillo y un poco de verde las diagonales que tenemos en el tablero. Entonces hacemos un pequeño juego algunas veces en relación a cuántas casillas, cuántas columnas hay, cuántas filas hay, los nombres de las filas,
Y por allí terminamos cayendo en el hecho de comentar los distintos nombres de las columnas, los distintos nombres de las filas y los distintos nombres de las casillas. Una casilla se denomina primero nombrando el nombre de la columna, ¿no? Luego el nombre de la fila y ya tenemos la casilla. Supongamos, si yo digo G4, debería señalar esta casilla. La voy a pintar de un color porque se note un poco más. Esta casilla sería G4. Toda está en la columna, en la columna G vamos a tener de G1 a G8 y así sucesivamente. De esa manera podemos identificar las casillas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora, voy a limpiar un poco este tablero. Ahí está. Entonces, dicho esto, nosotros sabiendo los nombres de las columnas y de las filas, y sabemos nombrar las diagonales, por ejemplo, voy a rayar una diagonal y voy a decir que la diagonal esta, si es que la puedo rayar, ¿no? Esta diagonal, ahí está. Esta va a ser la diagonal B1H7. Clarísimo, ¿no? Se nombra la casilla de origen y se nombra la casilla de finalización. Y así sucesivamente. Fabricio, ¿sabes cuántas diagonales tiene el tablero? Mira qué pregunta te hago. Es una pregunta que uno lo tira ahí porque las columnas y las filas es fácil. Entonces, ahí es donde hacemos trabajar un poquitito contando lo que se dice casillas, contando diagonales. Entonces ahí yo te voy a decir que la cantidad de diagonales que tiene el tablero, podrías contar solo las blancas y después multiplicar por 2, son 26 en total, ¿no? 26 diagonales. Entonces el trabajo con el tablero da como para toda una clase, como para toda una charla. Yo sé que la gente está muy ansiosa por saber las reglas, pero si nosotros no le enseñamos cuál es el terreno, después se nos hace un poco más dificultoso enseñarle los movimientos de las piezas. ¿Por qué? Voy a empezar con la torre. El día de hoy todos sabemos que la torre se mueve por las filas y por las columnas, las casillas que la torre desea hacer. Puede mover 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y después planteamos distintas alternativas. ¿Cuántos movimientos tiene la torre en esa casilla central? Y los chicos habitualmente dicen 4 porque ven solo las 4 direcciones, pero uno tiene que contar y sabe que la torre tiene 14 movimientos, ¿no? Entonces, si uno va ubicando la torre en distintas partes del tablero, voy a ubicar la torre en esta casilla, por ejemplo, y también vamos a contar, voy a poner otra torre más y nosotros vamos a contar que acá la torre también presenta 14 movimientos, son 5 para aquel lado, 2 para aquí, 2 para aquí y 5 para este otro lado. Me quedé corto, este viaje me salió un poco corto. Ahí está. Entonces tenemos 14 movimientos de las torres. Esa es fácil. Luego nosotros procedemos a comentar el otro detalle en relación a los alfiles, ¿no? Un alfil, ¿qué movimientos posibles tiene, ¿no? El alfil, por ejemplo, se mueve por las diagonales. Entonces este es un tema muy sencillo para la gente, pues ya las diagonales ya lo sabemos, y le describimos los movimientos de los alfiles. Esto está, no voy a demorar, no me voy a poner a explicar cómo mueven las piezas, pero hay que ser bien gráfico. Yo no quiero caer en eso de explicar cómo se mueven cada una de las piezas, porque está en internet y buscan en Wikipedia y aparece toda la información, así que no es muy complicado. El alfil va por las diagonales y
Luego de eso yo habitualmente enseño los movimientos de la dama, donde le sumo lo que había jugado la torre, que la torre había jugado de verde, ¿no? Y le sumo los movimientos de alfil, que el alfil había sumado de azul. Y bueno, los movimientos de la torre y del alfil, y también les hago contar cuántos movimientos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? De esa manera también uno, si está en el aula, va trabajando un poco la participación y trabaja lo que es contar, y uno va midiendo la inteligencia y la percepción de cada uno de los chiquitos a medida que los va educando, los va formando. Si uno tiene un abuelo, uno es un abuelo y tiene un nieto que le quiere enseñar a mover las piezas, tiene que hacerlo con mucha paciencia, y además lo del título de esta clase, que es a demanda. Si el niño pide, nosotros le enseñamos, y debemos ser muy astutos, y 2 minutos antes de que se empiece a aburrir o cansar, esto ya está medido por Piaget, y también sospecho que lo deben saber todos los docentes, el grado de atención que tienen los niños según las edades, ¿no? Entonces no podemos estar nosotros hablando mucho rato de ajedrez con un niño de 5 o 6 años. Sencillamente es jugar juegos breves, juegos muy cortos y muy simples, muy sencillos. Ayer Esteban planteaba algunos juegos muy lindos. Esteban es nuestro especialista, que mañana continuará con su tarea. Esteban planteaba el tatedrés y otros juegos más que son muy interesantes, que lamentablemente la clase de ayer no quedó grabada, pero le vamos a pedir que lo repita para la próxima. El otro detalle que nosotros tenemos acá, ya trabajamos con la dama, vamos a trabajar con el rey. El rey, que cumple con el mismo requisito de la dama, pero de solo pasitos más cortitos, ¿de acuerdo? El rey, por ejemplo, puede jugar a estas casillas, como igual que la torre, pero de un solo pasito, y para este lado de la misma manera que los alfiles. Simple, sencillo. Y un detalle que me contaron, que esto lo que dibuja es un asterisco. Me lo comentó alguien, me pareció muy interesante, ¿no? Y luego comentamos un poquitito los movimientos de los peones. Entonces vamos a hablar del peón, y el peón tiene la particularidad voy a retirar el rey. El peón tiene la particularidad de que camina hacia adelante en su primer jugada un paso, o podría llegar hasta 2 pasos en su primer movida, pero el peón captura en diagonal. O sea que el peón es un soldado valiente que siempre avanza, nunca retrocede, que come en diagonal pero camina hacia adelante. Los chicos, los peones los aprecian mucho. Ahora viene la parte probablemente más difícil de explicar, pero bueno, que Mario Dávila en 33 lo utilizaba para captar la atención de los chicos, que es el caballo. Pero una vez que ya hicimos la torre y el alfil, nosotros el caballo lo podemos explicar de la siguiente manera. El caballo es como un movimiento de la torre. Voy a poner una torre en el rincón acá para que lo vean. Como un movimiento de la torre. ¿Se recuerdan que la torre movía así? Aquí, acá, aquí, acá, para cualquier lado. Y además, desde donde la punta de flecha voy a mover desde ahí un pasito como el alfil. O sea que... pasito como el alfil, ¿no? Lástima que borré todo. La torre era así. Y el movimiento del alfil es un pasito hacia más allá, alejándose del caballo. O sea que para aprender los movimientos, voy a pintar de rojo ahora las casillas. El caballo genera una situación equidistante de su centro, y observen cómo mueve un pasito como la torre hacia allá, y después se aleja un poco más con movimientos de alfil dibujando la letra L.
¿no? Entonces, de esa manera nosotros, con cierta velocidad y con cierta precisión, nosotros vamos explicando los movimientos de las piezas. Y además no debemos dejar de hablar un poquitito cuando hacemos esto, de hablar un poco del centro. Y ya que estoy con el caballo, les voy a contar que el caballo juega en el centro del tablero. Yo le hago contar a los chicos cuántos movimientos tiene. El caballo cuenta con 8 movimientos aquí, estando ubicando en el centro del tablero, pero si yo pongo un caballo en la esquina, el caballo va a tener otro tipo de movimiento. Por ejemplo, habíamos quedado que el caballo llegaba a 8 casillas, pero si yo veo el caballo de la esquina, lo voy a pintar de verde. Este caballo tiene solamente 2 movimientos, ¿no? Mientras uno tenía 8, el otro tiene 2. Voy a poner otro caballo en alguna parte del tablero y podría ser la misma demostración. Ahora voy a borrar el resto y voy a poner un caballo aquí para que observen. El caballo que está en D2 presenta 6 saltos, ¿no? Eso está claro. ¿De acuerdo? El caballo presenta 6 saltos en esa casilla, y supongamos, si estuviera en la casilla original, el caballo lo voy a manejar, voy a traer otro caballo nuevo, voy a poner otro caballo nuevo aquí. Si el caballo está en la casilla original, presenta solamente 3 saltos, ¿no? El amarillo ahí se ve un poco mejor que el azul de hoy. O sea que el caballo, a medida que se va acercando al centro del tablero, y lo voy a dibujar ahora, lo voy a pintar de verde, si el caballo se acerca a este sector del tablero, el caballo va a tener 8 desplazamientos, 8 oportunidades para moverse a algunos lados. A medida que el caballo se aleja del centro, va disminuyendo su actividad. Todo esto es un trabajo que se puede hacer para que tengan la clara idea de que las piezas deben ir hacia el centro del tablero. Entonces hay que trabajar el tema del centro. Entonces, tempranamente, uno, sin exigir y comentando, como, vamos a decirlo así, como quien no quiere la cosa, uno le va diciendo al chico la importancia de ciertos lugares estratégicos, pero sin hacer grandes discursos ni grandes alaracas. Sencillamente decir: el caballo está en el centro. O bien señalo el caballo de la esquina, el caballo está en el rincón, o el caballo de G1 está en el borde del tablero, que tienen actividades diferentes, ¿no? Uno es magnífico, con 8 posibilidades de mover, y otro en el rincón, si bien se llama caballo, también tiene 2 casillas para moverse. Todo esto también es válido para los alfiles, ¿no? Los alfiles también tienen su tema, ¿no? Vamos a poner alfiles ahora. Voy a poner 4 alfiles, uno aquí, si quiere, uno acá en el centro, otro en el gran centro, otro aquí y otro acá. Y todos ustedes ahora podrían hacer el trabajo en relación a cuántos movimientos tiene el alfil en las casillas centrales, en las casillas siguientes y en el borde del tablero, ¿no? Todo el borde del tablero, cuántos movimientos tiene el alfil, y bueno, cuántos movimientos tiene en la segunda corona, por decirlo de alguna manera, cuántos movimientos presenta el otro alfil aquí, y por último vamos a marcar con rojo, la línea verde sería el gran centro, y la línea, lo marqué con las 4 casillas centrales,
las 4 casillas más importantes del tablero: E4, D4, E5 y D5 son las casillas centrales, donde lentamente uno tiene que ir inculcando algunos conceptos básicos, ¿no?, de la importancia que las piezas jueguen mejor en casillas del centro. Las piezas rojas, o las que están en el círculo, en las casillas rojas, llegan hasta 13 movimientos. Y cuando se van alejando del centro, el alfil que está en C5 tiene 11 movimientos. El que está en B5 tiene 9 movimientos posibles a tablero totalmente desnudo, y tiene 7 movimientos los alfiles en cualquiera de las casillas del borde del tablero, ¿no? Las casillas centrales son 4, el gran centro después la componen otras 12 casillas más, y así las del borde, todo el borde, son 28 casillas, y no tengo ni idea cuántas son las casillas que tiene la corona, ¿cómo es que se dice? Deben ser 20 más o menos, a ver, sí, parece que fueran 20. O sea que esto es para que ustedes describan de manera clara al aficionado que se está acercando al ajedrez la importancia de ubicar los alfiles hacia el centro del caballo, de ubicar hacia el centro del tablero los alfiles y los caballos hacia el centro del tablero. ¿De acuerdo? Yo creo que si nosotros lentamente, sin estresarnos, le vamos enseñando algunos conceptos básicos, lo vamos a ir guiando mejor. Yo ahora voy a retirar las piezas, y luego que termina esto, que ya saben los movimientos de las piezas, uno debería enseñarle cómo se ubican las piezas en el tablero, y la gente ya quiere salir a jugar, pero todos ustedes saben cómo se arma un tablero de ajedrez, y les voy a decir la verdad, son 16 elementos, y que es muy difícil que de buenas a primera los chicos vayan a saber cuáles son las piezas que tienen que mover. Entonces yo prefiero trabajar con muy poquititas piezas. Entonces el primer ejemplo que uno tendría que hacer es trasladar los reyes al tablero y hablar de algunos ejemplos de los movimientos del rey y el motivo por el cual el fin de este juego, el fin último de este juego. El fin último de este juego es intentar encerrar a uno u otro rey, ¿no? Los reyes son los objetivos de ataque, por lo cual yo, si juego con las blancas, debo procurar proteger a mi rey, y si el rival juega con las negras, debe procurar defender a su rey. Entonces, eso es lo que uno tiene que guiarle y trabajar fundamentalmente con los chicos. Si no se ponen a mover piezas y piensan que comiendo muchas piezas le va a ir mejor. Y no, lo que ustedes tienen que trabajar fundamentalmente es en el objetivo del juego. Si ellos saben cuál es el objetivo del juego, entonces les va a ser mucho más sencillo. Acá voy a comenzar disponiendo el siguiente ejemplo, donde nos encontramos con que, de acuerdo al poco que aprendimos de los movimientos de las piezas, uno trabaja eso con el niño, que la dama está defendida por el rey. Esteban, que es un experto en el tema, me decía que los chicos, y él trabaja mucho en ese tema, manejar los códigos y el lenguaje que manejan ellos, y decirles que tienen que hablar de los lenguajes que ellos manejan. Entonces ellos dicen que la pieza que defiende a la dama, el rey defiende a la dama, es el guardaespaldas, dicen los niños. Y está muy interesante esa visión. Esa visión es muy interesante. Entonces, la dama tiene su guardaespaldas, y bueno, ahí es cuando ustedes empiezan a trabajar el tema de las amenazas al rey, ¿no? Entonces esta dama apunta a esta casilla, también apunta a esta otra casilla, ¿sí? Apunta para aquí, apunta para acá, apunta para aquí. No, ahora me equivoqué.
voy a pintarlas entonces, así es más fácil, amenaza todas estas. Entonces el rey que está en F8 es un rey que fue encerrado por la dama enemiga, y la dama enemiga está defendida por el rey de F6, y esta es una primera imagen de jaque mate que uno lentamente tiene que ir trabajando. Entonces, yo lo que les quiero comentar es fundamentalmente que a los chicos o a los que recién comienzan hay que darles el objetivo, el juego, que es esto, hacerle jaque mate al rey, mostrarle distintas imágenes para que luego que deambulen con las piezas en el tablero al inicio de las partidas, sepan hacia dónde tienen que llegar y cuál es el final de todo esto. Les recomiendo además, a modo de cierre, que las enseñanzas de ajedrez tienen que ser siempre a demanda. También hoy hicimos un pequeño repaso de las piezas y de cómo una de las formas que uno puede enseñar, pero fundamentalmente uno tiene que dejarse guiar por lo que quieren hacer los chicos. Hay algunas reglas básicas y demás, y en internet pueden encontrar en Wikipedia y en otros lados más los movimientos de las piezas, que son muy certeros y todo lo demás. Y no olvidarse nunca e ir incorporando conceptos básicos. Esto fue todo por hoy en relación a enseñar. En 4 minutos más o menos yo comenzaré la segunda clase. Yo les quiero agradecer la atención que han tenido. Los invito a que presencien la clase dentro de unos 5 minutos, que va a estar a mi cargo también. El tema de hoy va a ser, como todos los martes, van a ser finales. Hoy vamos a comenzar a trabajar en finales, hoy 20 de mayo. Yo, de mi parte, les quiero comentar que esperen mañana la clase 18:30 de Esteban Jaureguizar, que es nuestro experto, aquí mismo a las 18:30 en la clase número 3 de Enseñando a Enseñar. Será hasta mañana para los que presencian las clases de Enseñar a Enseñar. Muchas gracias a la red UCI de Antel por el apoyo que nos brinda, a Bienestar Universitario y a ustedes por estar allí. En unos minutos más vamos a comenzar la próxima clase. Muchas gracias.